En estas fotos que vemos acá varios periódicos de diferentes partes del mundo, el Comercio, el Clarín, el Globo, el Mercurio, el País y el Miami Herald, el New York Times. Vemos todo porque todos los días que nosotros abrimos un periódico, que abrimos el internet, siempre hay alguien haciendo historia. Y no hablo de historia del cuento, sino de historia de que hay algunos eventos que van haciendo historia. Hace poco estuvimos hablando acerca de Ucrania, de Venezuela. Son cosas que van pasando, que van haciendo historia. Hoy estaba viendo las noticias de la mañana con Jenny y estaban pasando acerca de un hombre parece que tenía cáncer en el cerebro y se quedó, le dio un ataque de epilepsia mientras estaba manejando y justamente pasaba un patrullero que no estaba de nada de servicio y el hombre se bajó, lo ayudó, le llamó a la ambulancia, lo dejó listo con aquella ambulancia, le estacionó el carro, le dejó una notita donde le había puesto el carro y todo, y él se desapareció. No quería reconocimiento. Pero al final a los noticieros llegaron a contactarlo y lo entrevistaron hoy, y fue un hombre que hizo historia hoy. Una historia diferente, una historia no tan negativa como las escuchamos. Entonces nosotros también estamos llamados, como hijos de Dios, a hacer historia. Estamos llamados a hacer de una manera u otra historia. Y estas 5 semanas que viene vamos a estar hablando acerca de diferentes personajes en la Biblia, en la palabra de Dios, que han hecho historia. ¿Y por qué vamos a hablar de estos personajes? Si es que son personas que han vivido anteriormente y que ya no viven más y que ya no realmente no se habla de ellos, no se conoce mucho de ellos. ¿Por qué Dios menciona a estas personas en su palabra? ¿Por qué Él nos pone estas historias de personas y de vivencias que han pasado para que nosotros conozcamos? Y la verdad es que una de las razones por la cual Dios las pone es para que nos alienten, para que nos motiven. Porque a pesar de que están en otros tiempos y a pesar que están viviendo situaciones que a lo mejor no sean en nuestros tiempos de hoy en día, pero sí se asemejan en cierta manera en cosas que están viviendo. Y eso lo vamos a ver en esta serie. Cómo se asemejan con nuestro hoy. Y cómo sus vidas realmente pueden servirnos, algunos de motivación, y otras vidas nos pueden también al mismo tiempo de servir de aprendizaje, como las cosas que no deberíamos hacer por ver las consecuencias que pasaron en la vida de ellos. Así que vamos a conocer un poco más eso en esta noche. Quiero llevarte a Romanos 15:4 rápidamente. Romanos 15:4. Para que puedas ver lo que la palabra de Dios habla o dice acerca de las cosas que han sido escritas anteriormente. Su palabra dice, Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. Cuando nosotros vemos estas historias que vamos a estar hablando, no simplemente fueron hechas para que tú y yo conozcamos historia. No es un cuento como que la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, sino que realmente son historias reales que Dios nos pone para que nos enseñen algo y para que nos dé esperanza. Porque tú y yo vamos a pasar circunstancias así de difíciles o más difíciles o menos difíciles que muchos de estos personajes, pero esto nos quiere dar una enseñanza para que tengamos esperanza. Y importante, quiero que nos demos cuenta que la esperanza viene por 2 cosas, por la paciencia y por el ánimo que nos dan, que nos desarrollan las escrituras de la palabra de Dios. Así que en esta noche quiero que entendamos que la vida, como tú y yo sabemos ya, no es fácil. La vida nos va a traer curvas por todos lados y nos va a sacar diferentes canas cada día. Nos va a traer diferentes alegrías y diferentes lágrimas cosas por las cuales tenemos que llorar y tenemos que sufrir. Así es la vida. No podemos engañarnos y decir, si estás con Dios, todo va a ser perfecto, porque no es la realidad. Estés con Dios o estés sin Dios, la vida va a ser difícil. La diferencia que hace Dios es que Dios te va a dar la esperanza y Dios te va a dar las fuerzas y el ánimo para tú seguir avanzando. Esa es la gran diferencia. Pero vemos de que la vida no es fácil, está llena de pruebas. Pruebas que llegan a nuestras vidas ¿para qué? Para que maduremos, para que nos forme carácter. Puedes tomar 2 decisiones cuando sufres una prueba. Puedes decidir arrinconarte en una esquina, llorar y deprimirte y ponerte a decir, pobrecito de mí. O puedes pasar esa etapa de pobrecito de mí que es normal y después levantarte
y seguir caminando y madurar y crecer y realmente que el carácter de Dios o de Cristo se forme en tu vida. Es por eso que las pruebas vienen a nuestras vidas muchas veces. ¿Y sabes qué? No importa ahorita mismo en qué etapa estés en tu vida, en algún momento vas a pasar una prueba. Hay 3 maneras que puedes estar viviendo ahora mismo. Puedes estar por entrar a una prueba, pasando por una prueba o a punto de comenzar otra. No se termina el ciclo de las pruebas porque siempre va a venir algo. Siempre va a suceder algo. Siempre vas a estar dentro de una prueba. Ahora, hay todo tipo de pruebas. Hay pruebas cortitas, hay pruebas largas, hay pruebas fuertes y hay pruebas simples. Pero hay pruebas. Y siempre van a haber diferentes tipos de pruebas. Entonces tenemos que tener eso en mente, que nosotros tenemos que ver que a veces algunas van a ser bien largas, que van a durar años. A lo mejor algunas pruebas te duren toda una vida. Hay otras que van a ver cortas, pero van a haber pruebas. Y vamos a ver aprender en esta noche algunas de ellas y cómo podemos manejarlas. Entonces en esta noche vamos a hablar acerca de las lecciones en cómo vivir por medio de la fe. Cómo vivir con fe en nuestras vidas a pesar de las pruebas, a pesar de lo que viene. Y en esta noche nuevamente quiero invitarte a que abras tu Biblia y la abras en Santiago o nos acompañes en el screen, en la pantalla. Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4 nos dice lo siguiente. Hermanos míos, hablando de las pruebas, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Algo ahí que no hace sentido es, ¿por qué el escritor aquí nos viene a decir, alégrense? Porque van a venir diversas dificultades, o sea, variadas, diferentes, pero alégrense. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. En otras palabras decía, en pleno castellano, alégrate por las dificultades porque esas te van a ayudar a ser más como Jesús. Porque si toda tu vida todo está bien y tranquilo y normal y bonito, cuando llegue el momento difícil, es realmente ahí donde se va a ver de qué estás hecho. Entonces, las pruebas, alégrate porque esas mismas pruebas son las que te van a formar a ser más como Jesús. Y es lo que nosotros enseñamos en esta iglesia, es que Dios nos ha llamado a ser como Jesús. Esa es nuestra meta. Nosotros acá no estamos enseñándote a que seas alguien, a que imites a otra persona más, a otra persona que no sea Jesús. Sé un imitador de Jesús, sé un seguidor de Jesús. Crece y madura y trata de imitar y ser igual a Jesús en todo lo que hagas. Así que te queremos motivar en esta noche a que, usando la palabra de Dios, puedas ver de que estas pruebas son las que realmente te van a llevar a madurar. Dios quiere realmente, amigos que estamos acá, que tú pases la prueba que estás por pasar en tu vida, la cual estás pasando o la cual estás por entrar nuevamente en tu vida. Dios quiere que pases las pruebas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, o ustedes cuando estaban en la escuela les hacían así los exámenes, pero cuando yo estaba en la escuela, no hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la escuela, habían exámenes de todo tipo, pero mis favoritos eran los exámenes con libro abierto. Era de opción múltiple, A, B, C o D, las respuestas, y para colmo tenías que tomar, tenías el examen con el libro abierto, tú no tenías que memorizarte nada. Y habían algunos otros exámenes que aún me gustaban más, que eran los exámenes de texto del libro, los cuales las respuestas estaban en la última página del libro. Y yo pienso muchas veces que Dios es así con nosotros. Dios quiere que tú pases el examen. Y Dios sabe que van a haber pruebas en tu vida. Y Dios en su palabra tiene la respuesta para cada una de tus pruebas. Lo que nosotros tenemos que aprender a tomar conciencia de que en Dios, por eso cantábamos ahora, que es la esperanza, que lejos de Él no podemos hacer nada, porque realmente Él es el que tiene cada respuesta para nosotros en cada situación que vivamos, por más dura, por más complicada que pueda ser. Su palabra, su amor, todo está ahí para nosotros, para que tú y yo podamos sobrellevar cualquier situación y realmente podamos hacer historia en nuestras vidas. Así que mientras más leas la palabra de Dios, lo mejor preparado y lo mejor que vas a comprender cada prueba que estés pasando en tu vida. Así que en esta noche vamos a ver 6 pruebas importantes que todo ser humano le va a tocar pasar, o la está pasando, o ya pasó
en su vida y puede ser que vuelva a pasarle en su vida. Y dentro de esas 6 pruebas vamos a ver la vida de 3 personajes bíblicos en esta noche que vamos a podernos identificar con ellos y poder aprender de ellos para que nos motiven y nos inspiren en cómo ellos pudieron pasar esas pruebas cuando les tocó a ellos. Vamos a ver el personaje de Noé. ¿Cuántos conocen a Noé? No, Noé, el del arca con todos los animales, con el diluvio. Vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, el famoso Abraham, el padre de la fe, el que le tocó sacrificar a Isaac. Y vamos a hablar también de Moisés. Moisés, el que abre las aguas, el que liberta a Egipto, el que va en el desierto, el de los 10 mandamientos, de las tablitas. Ese mismo va a hablar también esta noche. Así que vamos a ver esos 3 personajes en esta noche. Pero antes de entrar a todos estos puntos, quiero rápidamente mostrarles un patrón. Primeramente, Dios les da a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros una oportunidad de hacer algo. Después que le da la oportunidad, sucede algo, que aparece un obstáculo o algo que traiga oposición para esa oportunidad que le está dando Dios a ellos. Y después de eso pasa una tercera cosa, que llega la prueba que ellos tienen que pasar para realmente poder ser parte de esa oportunidad que se les está dando. Y tú y yo, de igual manera, vamos a tener oportunidades que Dios nos va a dar. Y este patrón que vamos a ver esta noche se va a repetir en nuestras vidas. Ustedes se van a dar cuenta, mientras que entremos más a esta enseñanza, ustedes se van a dar cuenta cómo realmente sí, eso sucede en nuestras vidas y cómo esos patrones se van cumpliendo en nuestra vida también. Entonces vamos a ver rápidamente cuál era la oportunidad de Noé. La oportunidad de Noé era que Dios lo llama, le da la oportunidad para utilizarlo para salvar a todo el mundo. Fíjate que si no fuera por Noé, ni tú y yo hoy día no estuviéramos existiendo. Porque dice la palabra de Dios que Dios llegó a un punto en el cual Dios vio al mundo que estaba en tanto pecado y en tanto alejado de lo que era el plan de Dios, que Dios estaba a punto de decir, ¿sabes qué? Todo el mundo, borrón y cuenta nueva. Pero dice que halló en todo el mundo uno nada más. Uno solo que aún tenía un corazón agradable al corazón de Dios. Uno de todo el mundo. Y por ese uno Dios decide salvar al ser humano, a la humanidad. Por ese uno, mira lo que es realmente tener la conciencia y hacer historia. Porque este hombre Noé no tenía ni la menor idea de que él iba a ser elegido, iba a ser dada esta oportunidad. Y Dios le presta esta oportunidad a Noé. Vemos a Abraham. Vemos el personaje de Abraham también. ¿Qué oportunidad se le presenta a Abraham? Te voy a utilizar para fundar una gran nación, para que seas el padre de una nación. ¿Qué nación? Los Estados Unidos no. Cuba tampoco, Perú menos, Colombia tampoco. Ni siquiera ni Nicaragua, ni Guatemala, ni El Salvador, ni Honduras, nadie. Él iba a elegir una nación santa. Él iba a ser el padre de la nación que había Dios elegido para llamar su pueblo. Le estaba dando esa oportunidad a Abraham. Y después también le da la oportunidad a Moisés. Te voy a utilizar para que esta misma nación que Abraham va a tener y va a ser padre de, salga de la esclavitud después de 400 años. Si Cuba y Venezuela piensan que la estaban pasando mal, pregunta a los israelitas cuando llevan de 400 años de esclavos en Egipto. 400 años de esclavitud fuera de su ciudad. Esa gente sí, la verdad, la estaba viendo de color de hormiga. Y Dios le da la oportunidad a Moisés para que él sea la persona que liberte, que le dé libertad a esta nación. Tremendas oportunidades que Dios le da a estos hombres para poder hacer historia. Pero entonces, después de toda la oportunidad, como hablábamos al principio, ¿qué cosa viene? El obstáculo. Viene la oposición. ¿Qué oposición encuentra Noé? Primeramente, que nadie le cree. Dios me dijo, ay no papá, tú estás loco. Primeramente, yo te voy a decir por qué no le creen. Porque antes del diluvio, escuchen, para los que no sabían, nunca había llovido en la tierra. La tierra y las plantas se alimentaban como una neblina, o como en las mañanas cuando amanece acá, con el rocío, pero había un rocío mucho más fuerte. Y fíjate que después del diluvio es que cambia la atmósfera en la tierra. Y es ahí cuando la gente empieza a vivir menos años de lo que vivía antes. Fíjate todo lo que todo el problema que viene a causar el pecado del hombre. Pero viene el diluvio
Moisés empieza a hablar a la gente, no, ¿qué estás haciendo, Moisés? Perdón, Noé. No, que estoy construyendo un arca porque Dios me dijo que va a llover y que va a haber un diluvio y que se va a inundar y que todo el mundo se va a ahogar. Vengan conmigo y ayúdenme. Está loco. Se le quemaron los cables a Noé, el viejo ya está. Olvídate. Pa'l home. Porque está loco. Está loco. Y no solamente eso, amigos. Yo quiero que entendamos algo. Cuando vemos esto en la vida de Noé, es que Noé tuvo una familia. ¿Qué la familia pensaría de Noé? Yo me imagino que la familia le diría, sí, viejo, vamos para adelante, vamos a construir el arca. También pensaría lo mismo. Estás mal. ¿Estás seguro que Dios te habló? Sí, vemos que lo respaldan, pero yo quiero que vean después más adelante lo que vamos a hablar de esto. Pero fíjate, cuando tú ves, tú ves de que Dios me habló, qué lindo, pero nadie te cree. Obstáculo. Vemos entonces a Abraham. Dios lo llama, le da la oportunidad para que la gran nación de Israel, para que sea el padre, pero Dios le da esas noticias a él. Y a los 99 años, él todavía no creía poder ser padre. No tenía ni un solo niño. 99 años de edad. No tiene ni un solo hijo, ni una sola descendencia, pero tú vas a ser el padre de una gran nación. Ajá. ¿Por dónde? Chúpate esa mandarina. ¿Y con quién? ¿Con quién? Con Sarita, la de los 70 y pico de años. Ah, ya. Ay, ajá, Dios. Qué linda tu oportunidad, pero qué tronco de obstáculo. Imagínate tú. Es impresionante el ver la vida de estos hombres y lo que ellos tuvieron que manejar en eso. Y Moisés le da la oportunidad para que él pueda liberar a su pueblo después de 400 años de esclavitud. Y a Moisés le iba a tocar luchar solito contra el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo y el imperio más influenciador y poderoso del mundo. Un hombre solo a sacar una esclavitud de 400 años. Dime si esas no son oposiciones. Y después de la oportunidad de la promesa y las oposiciones, ya los tres tenían su oposición, pero después de la oposición, ¿qué decimos que viene? La prueba. Usualmente la prueba llega en ese tiempo de espera. Desde que Dios te da la oportunidad hasta que se cumple. En ese proceso de oportunidad, cumplimiento de la oportunidad, en ese espacio, ahí es donde sucede el obstáculo y la prueba. Y en ese obstáculo y en esa prueba es donde Noé le toma 120 años en construir el arca. ¿Tú sabes eso? No llovió hasta 120 años después. No, 120 años escuchando a la gente. ¿Tú te imaginas los hijos de Moisés, de Noé? Oye, ¿tu papá qué está haciendo ahí? Ah, no, es que él está haciendo un arca ahí. Les dijo Dios que iba a llover y 120 años haciendo el arca y no llovía. Dime si eso no es una prueba. Porque la oposición era que nadie te quería, pero la prueba es que pasaron 120 años de que se cumpliera y no pasaba. Y no pasaba. Y fíjate lo interesante cuando leímos anteriormente. Y eso los hará más pacientes, porque tenías que ser una persona paciente realmente. 120 años haciendo lo mismo sin ver realmente fruto de su trabajo. Pero 120 años después, cuando suceden las cosas, si no hubiera él obedecido a Dios. Pero vemos eso, que realmente es difícil. Abraham le tomó 25 años desde que oyó la oportunidad hasta que se cumpliera la promesa. Él recibió la noticia a los 75 años más o menos. Y alrededor de los 99 años es que Sara queda embarazada de Isaac. Y llega 25 años después. Llega 25 años después de dudar, de ser cuestionado, de ser probablemente burlado por su esposa, de que, oye viejo, ¿cuándo? Ni uno. La prueba. Y Moisés, su prueba. A Moisés le toma 80 años liberar a ese pueblo. 40 desde que él recibe la noticia de que él va a hacer eso, pasa primeramente 40 años en el desierto él solo, y después él va a Egipto, los liberta, y entonces va por el desierto, en un viaje que realmente toma un par de días o un par de semanas en llegar a la tierra prometida donde ellos tenían que llegar, pero Dios empezó a probarlos en ese tiempo, y cada vez que ellos no pasaban la prueba como pueblo, se daban la vuelta nuevamente.
y a empezar. Pero se pasaron 40 años más, o un total de 80 años, a que Moisés viera que la oportunidad se cumplió. Obstáculos y pruebas. Yo no sé si tú tengas pruebas en estos momentos similares a esas o oportunidades similares, pero de que tienes oportunidades, las tienes. Y que Dios va a darte oportunidades específicas, Dios te la va a dar. Y no hay excusa acá de qué edad tienes. Mira, a Abraham se la dio a los 99 años. Todos aquí tenemos oportunidades que Dios nos va a dar. Todos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos. Y todos vamos a tener que pasar por obstáculos y todos vamos a tener que pasar por pruebas. La pregunta es si vamos realmente a poder aprender las lecciones y pasar las pruebas que nos vengan enfrente. Si eso lo vamos a lograr poder hacer. Entonces, ¿qué podemos aprender? Vamos a hablar, dijimos, de 6 pruebas importantes en esta noche. ¿Qué podemos aprender de Noé? La primera cosa que aprendemos de Noé acerca de las pruebas es que la primera prueba de la vida es una tarea imposible. Dios te dirá hacer algo y tú te vas a preguntar, ¿quién? ¿Yo? ¿A mí? O sea, Dios te va a llamar a que hagas algo que para ti, para tu capacidad, para tu mente, no te da como que, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Que yo haga qué? ¿Que yo perdone a aquella persona que me hirió tantas veces? ¿Qué? O sea, ¿cómo fue? Excuse me. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Vamos a ver lo que dice Hebreo 11:7 al respecto. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar, que era el diluvio. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agradaba a Dios. A él le tocó creerle a Dios. A él le tocó hacer algo diferente. Vemos algo, podemos aprender por medio de esto un aspecto importante de la fe. Este aspecto es el siguiente, que la fe es creer en lo que no se ve. Dios te dijo algo y aunque tú no tengas pruebas de eso, el tú creerle a Dios porque simplemente Dios te lo está diciendo, eso es fe. Eso te ayuda a vivir y caminar en esa misma visión. Es por eso que estos hombres, a pesar que pasaron 120 años, 25 años y todas estas cosas, pudieron seguir firmes y pasar la prueba, porque ellos entendían de que si Dios lo había dicho, Dios iba a cumplir. No quiere decir que no dudaron, no quiere decir que no tuvieron sus momentos de crisis, no quiere decir que no tuvieron sus momentos difíciles, no quiere decir que no tuvieron sus momentos que cuestionaron a Dios a lo mejor, pero sí quiere decir de que aunque no veían resultados, ellos decidieron creerle y seguir caminando hacia allá. Muchas personas hoy en día tienen que creer, tienen que ver para creer. Pero si tú te das cuenta, en la vida misma hay muchas cosas que no las puedes ver si no las crees primero. Un cuadro no lo puedes ver si primeramente no comienza aquí adentro en tu mente. Muchas cosas en la vida no puedes verlas si no crees primeramente en ellas. Entonces, tenemos esa conciencia acerca de eso. ¿Qué nos enseña entonces Abraham? Porque eso fue lo que nos enseñó Noé, ahora que estábamos leyendo. Abraham era un hombre rico, millonario, un hombre extremadamente exitoso. Tenía ya de 75 años, tenía muchas cosas y muchas personas. Y cuando Dios le dice que él va a ser padre de muchas naciones, Dios le dice al mismo tiempo que él tiene que mudarse. Le dice a Abraham, tienes que dejarte esta tierra e ir a la tierra que yo te voy a entregar. Y dejar tu parentela e ir a la tierra que te voy a entregar. Y Abraham tenía un problema, bueno, realmente dos. Uno era de que él, como les dije, tenía muchas cosas, era millonario, tenía ganados, sirvientes, familia, que tenía que llevar, esposa, sus cosas, las personas que estaban trabajando para él, tenía que llevar a todo esto hacia este lugar. El segundo problema era el siguiente, que Dios no le dice a dónde va. Dios solamente le dice, recoge, empaca y vamos. ¿A dónde? Vamos, yo te digo después. Ok. Gente, recojan y sigan. ¿Para dónde, Señor? No sé, vamos para allá. Y yo te digo después. Otra cosa impresionante acerca de la vida de estos hombres. Y Dios le dice a dónde. Y eso es lo que nos lleva a la segunda. La segunda prueba de la vida es un gran cambio. Van a haber momentos en tu vida en la cual te van a tocar
a ti también tener que hacer un gran cambio en tu vida. Señor, ¿dónde quieres que vaya, Dios? ¿Para dónde voy? ¿Dónde quieres que esté? ¿Quieres que esté en esta ciudad? ¿Quieres que esté en otra ciudad? ¿Quieres que trabaje aquí? ¿Que trabaje allá? ¿Que me mude a tal casa, a tal compañía? ¿Que me cambie este lugar? ¿Que me vaya para otro lugar? ¿Qué tú quieres, Señor, de mí? ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, ¿qué hago? Porque hay cambios en la vida. Dios, ¿dónde quieres que ayude? ¿Dónde quieres que sirva? ¿Dónde quieres que atienda, que vaya? Van a ver en nuestras vidas muchas veces la prueba de un gran cambio. Hebreos 11:8 dice lo siguiente: por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Es salir con un grupo de gente y un grupo de cosas creyéndole a Dios. Aunque no veas, aunque no sepas a dónde, pero si Dios te dice recoge y vamos, tú recoges y vas. Cuando llega a la ciudad, fíjate que este hombre, Dios le está preguntando, cuando llega a esta ciudad, que vaya, pero algo que sucede es que Abraham no se establece, cuando llega a la ciudad que le dan, no se establece automáticamente. Eso es lo que tú y yo no nos damos cuenta, pero cuando este hombre llega a esa ciudad, que Dios le está prometiendo que le va a entregar esta nación que le va a dar, él llega a esa ciudad, pero no se establece. Él no llega ahí y ya tiene casa construida, y ya tiene ganado hecho y todo. Llega a un campo y le toca vivir en carpas. Y no solamente le toca vivir en carpa a él, sino también le toca vivir en carpa a Isaac y le toca vivir en carpa a Jacob, que es su nieto. Y dice la palabra de Dios que vivieron ellos en carpa básicamente toda su vida, los tres. Porque aún la tierra, el país, la nación no se había establecido. So, a ellos les toca vivir de esta manera. Cuando nosotros vemos eso, nos lleva a ver y a pensar en la siguiente prueba. Y la tercera prueba de la vida es una promesa retrasada. Yo me imagino a Abraham, pero Dios, mi nieto, mi hijo, sus familias, yo, en carpas, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Dios nos da promesas, pero nunca nos dice que te las dará inmediatamente. Abraham llega a este lugar y Dios no le cumple inmediatamente lo que le promete o esta oportunidad. No le dice, ok, ten la nación, toma, boom. Se demora 25 años en poder tener su primer hijo y vemos de que llega la nación y de que ya está en el lugar en Israel, en la tierra donde tiene que estar, en la tierra prometida, pero aún le falta formarla. Y a él le toca realmente ser el fundador de esta tierra. Y le toca vivir en carpas. Todo lo que él vivía rico con su ciudad y sus cosas y ya todo formado, tenía que comenzar de nuevo básicamente él. Y le tocó vivir ese tiempo. Y esa es otra de las pruebas muchas veces que nosotros pasamos en la vida, que nuestras promesas se retrasan, no vemos el resultado del sacrificio hecho. Y vemos de que Dios no nos da automáticamente lo que Él nos ha prometido muchas veces. No nos da inmediatamente, pero sí nos lo da en el tiempo correcto, en el tiempo que necesitamos recibirlo, en el tiempo que estamos preparados para recibir esa promesa. Y es por eso que nosotros le empezamos a preguntar a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el bebé? ¿Cuándo me casaré? ¿Cuándo trabajaré? ¿Cuándo me graduaré? ¿Cuándo tendré ese aumento? ¿Cuándo? Estamos esperando y esperando. Acompáñame rápidamente a Hebreos 11, 9, 10. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en su misma tierra, en la tierra prometida. Le tocó vivir como inmigrante, de carpa en carpa. Vivía en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Él sabía que a pesar que le tocaba vivir en carpas, las bases eternas, está hablando del reino de Dios, de las bases eternas de Dios. Abraham estaba enfocado en lo eterno. Abraham sabía de que Dios le había dado una promesa, una oportunidad de ser padre de una nación grande, pero él sabía que sus ojos no lo iban a ver. Pero él sabía que él era el primer paso hacia ello. Y él estaba dispuesto a vivir de esa manera, a vivir ese sacrificio. Él quería vivir en una ciudad agradándole a Dios, obedeciendo lo que Dios le había enseñado. Entonces vemos en Abraham lo mismo, esa manera de decir,
Algunos de los que estamos aquí o algunos de los que están escuchando pasan por algo similar hoy mismo, hoy en día. ¿Sabes? Nos empezamos a preguntar, ¿cuándo voy a salir de este hueco? Estoy cansado, ya estoy tocando fondo. ¿Hasta cuándo voy a estar metido en este proceso? ¿Hasta cuándo voy a estar haciendo esto? ¿Cuándo me vas a sacar esto? ¿Cuándo vas a hacerme el milagro, Dios? ¿Cuándo me va a salir lo que te estoy pidiendo? ¿Cuándo me lo vas a dar? Muchos estamos hoy en día preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Yo espero que esta enseñanza realmente fortalezca tu fe, que realmente la palabra de Dios pueda darte esperanza y la palabra de Dios pueda darte fuerza para tú formar paciencia, formar carácter y realmente poder crecer en cada prueba que estés pasando en tu vida. La prueba número 4 que sucede en la vida, la cuarta prueba de la vida es un problema insoluble. O sea, un problema que no tiene solución, problema sin solución. Al menos que le pidas obviamente a Dios ayuda y que Dios le pueda decir, Dios, ¿cómo Dios? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a sacar de esto, Dios? ¿Cómo vas a hacer para que este milagro suceda? ¿Cómo vas a solucionar el problema? Fíjate que Abraham tenía 99 años y no tenía ni un solo hijo. ¿Tú sabes lo que el nombre Abraham significa? Padre de naciones. ¿Tú imaginas a Abraham en una fiesta? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Abraham. Ay, ¿cuántos hijos tienes? Abraham, Padre de naciones. Pero no habrá ni uno. Habrán algún día. O sea, ¿qué cosa más difícil? ¿Qué problema más? Abraham no tenía el control de eso. Yo me imagino el pobre viejito habrá tratado y a la pobre Sara la habrá cansado. Tan cansada que al final le termina mandando a la sirvienta. Pero imagínate, ya estaba ya, la tenía cansada Sara, Abraham no pasaba nada, no llegaba, ya Abraham estaba viejo. Físicamente, médicamente era imposible que se diera lo que Dios le estaba prometiendo. Sí, los dos ya estaban ya no había cómo, físicamente y médicamente, científicamente en esos tiempos no había cómo. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo, Dios? Fíjate lo que dice Hebreos 11 al 12. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Imagínate, así son sus descendencias, pero porque le creyó a Dios. Dice, pero por la fe de Abraham, él supo creerle a Dios, aunque las circunstancias te digan en tu vida lo contrario. Si Dios te ha dicho algo, se va a cumplir tarde o temprano, Chris. Puede ser que se demore 120 años en que llegue el bendito diluvio, pero va a pasar. Si Dios dice que va a pasar, va a pasar. ¿Ok? Así que simplemente no le pongamos nosotros voz a Dios. No digamos, Dios me dijo si Dios no te dijo. Cuando Dios te hable, Él te lo va a mostrar y Dios va a cumplir su promesa, aunque lleguen pruebas, aunque lleguen obstáculos. La quinta prueba de la vida es que una tragedia sin sentido. La quinta prueba de la vida es una tragedia sin sentido. Desgraciadamente, esta es la más difícil de todas, porque en algún momento nos va a tocar perder a alguien que amamos, pero a veces sucede de manera inesperada. Y no solamente hablamos de muerte, también hablamos de relaciones, hogares destruidos, planes y sueños que no se cumplen, metas, anhelos que no se dan. Son tragedias sin sentido. No entendemos el por qué. Si tengo todo para hacerlo, ¿por qué no sucede? ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se cumple? Ya invertí tanto tiempo, tanto dinero, tanto esto, tanto esfuerzo. ¿Por qué no se da? Tragedias sin sentido. Y ahí empezamos entonces con las preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se dio? ¿Por qué pasó? Y empezamos con los por qué. Hay muchas cosas en el mundo que no nos hacen sentido. Muchas cosas que suceden en el mundo.
Y realmente Dios no nos debe a ninguno de nosotros ninguna explicación. Pero aunque Dios decidiera a nosotros explicarnos el por qué, aún así nuestra mente no están capacitadas para entender los porqués de Dios. Y estás pasando un momento de dolor por una pérdida de alguien, no importa qué explicación te dé, quien sea, nunca te va a hacer sentido. Porque nuestras mentes no están capacitadas en esos momentos para recibir explicaciones. Pero algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a poder tener nuestros ojos y nuestra mente espiritual abiertos como debe ser. Y vamos a poder recibir las respuestas que necesitemos para cada una de las preguntas. Y ahí vamos a poder realmente ver los porqués de Dios. Y vamos a poder entender, más que verlos, los porqués de Dios. Pero hoy en día entraríamos en un debate interminable por el tratar de entender el por qué las cosas suceden o por qué no. Porque hay cosas que sí pasan y cosas que no pasan. Sería entrar en un debate interminable, pero algún día tendremos eso. Pero cuando pasamos por una prueba sin sentido, es cuando nosotros nos damos cuenta de que es la prueba más difícil que hay para pasar para cada ser humano. Dios le pide a Abraham que sacrifique al único hijo que tenía, el hijo de la promesa. Espérate, Dios, a los 99 años me das el hijo y ahora me estás pidiendo que te lo entregue. No hace sentido, Dios. No lo entiendo. Me estás pidiendo que rinda lo único que puede darme esperanza para yo alcanzar la promesa o la oportunidad que tú me estás dando. Me estás pidiendo que te entregue esto. Lo que pasa es que Dios sabía algo que Abraham no sabía. Pero Abraham estaba dispuesto a creerle a Dios, a pesar que él no entendía. Vamos a ver en Hebreos 11:17 lo que nos habla acerca de esta historia. Dice que Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. Y en el versículo 18 dice, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Entonces, Abraham sabía que de alguna manera Dios iba a hacer algo. Por la fe de Abraham, él decide obedecerle a Dios, aunque a él no le hacía sentido. ¿Por qué? Porque para él la fe era creer en lo que no se ve. En este mundo muchas veces nos tocará hacer sacrificios que no todos comprenden. A lo mejor Dios no te pida hoy en día sacrificar a uno de tus hijos. Pero en algún momento Dios te va a pedir que tú sacrifiques algo por tu integridad, sacrifiques el hacer lo correcto, el devolver ese cambio extra, sacrifiques el no robarte algo, el no hacer cosas de una manera ilegal, sacrifiques a lo mejor la abstinencia para los jóvenes, la abstinencia sexual, o las personas que no están casadas, abstinencia sexual. Que ese es otro sacrificio que Dios te puede estar pidiendo. O a lo mejor te pide un sacrificio de obediencia, que simplemente le obedezcas en hacer algo, que tú no entiendes, que tú no comprendes, pero hay diferentes sacrificios que nos va a tomar hacer, que nos va a lo mejor dejar de hacer cosas que queríamos hacer o que teníamos planeado hacer, sin que realmente sean planes de Dios para nuestras vidas. Otra realidad acerca de la fe, que la fe es obedecer cuando no lo entiendo. La fe es obedecer aun cuando no lo entiendo. Y por último, la sexta prueba vamos a encontrar en lo que nos enseña Moisés. Y Moisés nos enseña lo siguiente, que tu fe puede ser probada por medio de un dolor prolongado. Puede ser un dolor crónico, un dolor físico, un dolor emocional, relacional, financiero, intelectual. Puede ser cualquier tipo de dolor, pero es un dolor prolongado, un dolor que perdura, que tiene largo tiempo. Fíjate que Moisés decidió dejar, porque él al principio, cuando su mamá, cuando estaban tratando de atrapar a los hombres israelitas para darles guiso, básicamente la mamá lo pone a él en una canasta en el río, y el río llega hasta la hija de Faraón, y ella lo coge al baby, y básicamente Moisés se cría en el palacio de Faraón, y se cría como un hijo más. Desde baby, desde antes, o sea, su cultura de Moisés viene a ser realmente egipcia. Y él crece dentro del palacio, crece como un hijo más, tiene todos los placeres, tiene todas las cosas que él quiera. Pero Moisés decide dejar
los placeres y la protección del palacio egipcio para vivir entre esclavos. Porque él podía haber regresado tranquilamente después de haber hecho algo, después de haber matado a este hombre, o hasta no tiene que ni siquiera matarlo para ni siquiera tener que poner en peligro su estatus dentro del palacio. Pero él decide vivir entre esclavos en el peor de los tiempos de ese pueblo. Y ahí es donde nace la pregunta, cuando sucede esta prueba, ¿por cuánto tiempo más, Dios? ¿Hasta cuándo voy a tener que perdurar con esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir con este dolor? ¿Hasta cuándo voy a tener que lidiar con este hombre, con esta mujer? No podemos crecer si nos rendimos. Porque si te rindes, no perseveras, y si no perseveras, no creces. Tienes que perseverar, tienes que continuar. Cada vez que sentimos dolor o algo que no nos gusta, no podemos rendirnos. En esta sociedad nos enseñan que tienes que hacer todo lo que se siente bien. Si se siente bien, hazlo. Si no se siente bien, no lo hagas. Pues imagínate, si todos viviéramos por esa ley, cada vez que nos para la policía, nadie parara, porque nadie quiere parar. Si te para un policía, tú no vas a querer parar. Pero si tú vives tu vida por cómo te sientes y haces lo que sientes, no puedes vivir así. Es por eso que tienes que perseverar. Tienes que ir más allá de lo que estás sintiendo. Aunque no te guste, tienes que ir más allá para que realmente crezcas. Moisés sabía que era lo correcto liberar a ese pueblo. Él sabía de que iba a ser difícil. Le tomó 80 años. Y 40 años de esos tiempos que estuvo ahí, tuvo a miles y miles de personas dándole quejas y quejas y quejas y quejas y conflictos y conflictos y conflictos y conflictos. Yo imagino que en la mente de Moisés muchas veces se le habrá cruzado de decir, me hubiera quedado en el palacio tranquilito. Tú ves a Moisés que él, a pesar de, él decide hacer lo correcto, pero él lo hizo por obediencia. Eso, el hacer eso, el poder decidir hacer lo correcto, aunque no es lo que te guste, es madurez. Eso es crecer. Eso es ser más como Jesús. Hebreos 11, 24, 26, y con eso terminamos, dice lo siguiente. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado el nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios, prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Vemos de que estos tres hombres nos enseñan entonces lo siguiente. Noé nos enseñó que la fe es creer cuando no ves. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Abraham nos enseñó que la fe es obedecer aunque no lo comprendas. Y Moisés nos enseña que la fe es persistir aun cuando quiero rendirme. Yo no sé cuál prueba tú estés pasando hoy. No sé si es que estés pasando la que hablamos ahora, la de la tarea imposible, o estés hablando la del gran cambio, o la de la promesa retrasada, o la del problema insoluble, o la tragedia sin sentido, o el dolor prolongado, o todas. No sé cuál. Pero la realidad es esta, amigo que estás escuchando hoy. La fe es seguir a Dios sin saber a dónde. Fe es esperar en Dios aunque no sepas cuándo. Fe es esperar un milagro sin saber cómo. Fe es creerle a Dios que Dios tiene un propósito en todas las cosas que suceden en mi vida aunque no entienda el porqué. Fe es continuar persistiendo sin saber hasta cuándo lo haré. Estos hombres que hemos visto hoy eran hombres de fe, hombres que vivían caminando hacia la fe. Y Dios te ha llamado a ti y a mí, nos ha llamado juntos a realmente hacer historia. Así como estos hombres hicieron historia en sus tiempos y hasta el día de hoy, miles y miles de años, siglos después, aún siguen haciendo historia e impactando otras vidas y aún continúan ellos siendo de inspiración hacia otros. Tu vida de igual manera, Dios la hizo para que sea de impacto y de inspiración para otros.
Dios no te creó, Jesse, Jenny, todos los que estamos aquí. Dios no nos creó simplemente para que esperáramos a que muriéramos, simplemente para existir, para trabajar, proveer, vivir y morir, venir a una iglesia y adorar. Dios te llamó con un propósito, Rafa. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y Dios ha puesto a cada uno de nosotros estratégicamente. Nos ha puesto estratégicamente en diferentes lugares, en tu trabajo, en tu zona, en tu neighborhood, en tu barrio, con tus vecinos, para que tú seas un impacto a esas vidas, para que tú hagas historia en esas vidas, para que tu fe inspire a otros. Dios te ha llamado y te ha formado para que tú hagas la diferencia, amigo que estás escuchando en esta noche. Espero que esta serie realmente nos ayude a todos nosotros a despertar ese llamado, a que tu llamado, a lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, realmente pueda esa chispa ser nuevamente levantada y pares simplemente de existir, sino que realmente despierte ese gigante que está en ti y puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, que esa oportunidad que Dios te da a cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea tu oportunidad, no sé qué es lo que Dios te ha llamado a hacer específicamente, pero sí sé que todo cristiano está llamado a adorarle, que todo cristiano está llamado a ser más como Jesús, que todo cristiano está llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y que todo cristiano está llamado a amar a otros, que todo cristiano está llamado a llegar a otros y llevarlos al amor de Dios. Estamos llamados a eso. Esas son las oportunidades que Dios ha puesto alrededor tuyo. Las personas que no conocen de Dios que están alrededor tuyo, ellos son tu misión. La familia que Dios te ha dado, tus padres, tus hermanos, tus amigos que no conoces aún de Él. Esas son las personas que Dios ha puesto para que tú alcances esa nación, para que tú seas el que los alcance y los liberte, el que los alcance y los ayude a salir adelante, a conocer y amar el amor de Dios. Así que amigos, te motivo a que hagamos historia y acompáñenme en esta oración en esta noche para poder concluir. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que hemos compartido. Señor, te pido, mi Rey, te pido, Dios, que seas tú despertando en nosotros, Señor, este anhelo y este deseo para que nuestra fe pueda ser fortalecida en ti, Señor, para que cada prueba que la vida traiga a nosotros, Señor, pueda ser una oportunidad en la cual podamos alegrarnos, porque entendemos de que cada prueba, Señor, nos lleva a poder crecer y a ser más como tú, Señor. Te pido, Dios, que tú nos ayudes en cada prueba que pasemos, mi Dios, a poder creer, Señor, en ti, aunque no lo veamos, Señor. Que podamos hacer, mi Dios, y obedecer, aunque no comprendamos, mi Rey. Y que podamos de igual manera, Señor, vivir una vida de fe, Señor, persistente, aunque no sepamos hasta cuándo, mi Dios, y no nos podamos rendir, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a poderte creer a ti, Dios, a depender de ti y realmente que nuestras vidas puedan hacer historia, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.